Pues bienvenidos a Comistola, aquí estamos con el señor Abraham y vamos a hablar sobre un cómic muy asturiano, que no sé dónde lo he puesto, aquí está. El señor Gladius de Neto. Ernesto García del Castillo, Neto. Ay. Neto, pues que me puedes contar así un poquito por encima de Neto, aparte que es de Cangas de Narcea y que es de aquí de toda la vida. Bueno, y tiene 59 años y lleva toda la vida en la historieta, sobre todo haciendo tiras de prensa y con alguna pequeña escaramuza en los cómics de humor, como este caso. Bueno, lo dicho, que ha publicado en Nueva España, en la Boda Avilés, en las revistas como El Era, Consumo, Asturias, Raíces, en La Pegatina, fundada por él. Y también inició su camino, en principio, publicando en el Periódico de Cataluña, en La Codorniz, y en el 2000 recibió el premio de la UNICEF al Premio de Periodismo de la Tira. También en el 2002 el premio Hastur, con otro tomo de ilustraciones, que es de Nuestros Paisanos, que es una biografía dibujada. Y después también en el 2008 premio Mingote. Y en el 2011 vuelve a ser premio Hastur. Haxtur, que lo daban en el antiguo festival de cómic de Gijón. Y tiene otras cosas también interesantes, un recopilatorio de sus mejores tiras que se llaman Entre Líneas y El humor día a día. Pues digamos que básicamente se le conoce por esas tiras de cómics tipo, pues dicho, Mingote o tipo... Sí, tiras de actualidad, vamos, digamos que sería un ejemplo de un estilo gallego y rey aquí asturiano, ¿no? Él un poco, sobre todo en los últimos años en el comercio, se dedica a hacer tiras de actualidad en la contraportada y un poco a salto de mata de lo que va sucediendo en la región o a nivel nacional o internacional. También tiene, por ejemplo, en el Gomeru, la mítica revista, había publicado la serie Pi, y Gladius, que la había publicado precisamente en tapón, que fue sacándolo, que son chistes de 1 o 2 hojas. Sí, historias autoconclusivas de 1 o 2 páginas, siguiendo un poco el estilo de Bruguera, ¿no? De los antiguos Mortadelo, digamos, cuando Mortadelo empezaba, o Zipizape, que eran historias de 1 o 2 páginas, normalmente con un gag final que te daba una vuelta de tuerca, un personaje definido y que es un gladiador pacifista en la antigua Asturias bajo el Imperio Romano. Hay que decir que también el cómic está en asturiano, editado en asturiano por ¿cómo se llamaba la editorial? CH Editorial. Una editorial pequeñita que estuvo 3 años activa publicando este tipo de obras de autores asturianos y de la que no pudimos encontrar mucha más información, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, este es un recopilatorio que lo encontramos en la biblioteca, porque es difícil encontrar esto en revista, en kioscos o en librerías especializadas, pero en casi cualquier biblioteca de Asturias lo tenéis. Y aunque no recopila todo el Gladius, porque había versiones incluso más añejas o más antiguas, que era sin barba, pero bueno, la idea era tener ese gladiador que si quieres caquear de salir a luchar... Sí, se quiere escaquear de salir a luchar, de salir a entrenar, un poco, en definitiva, de trabajar, tanto por motivos de pereza, para buscar más una base para los gags, como por motivos ideológicos, porque él es pacifista y lo repite durante las tiras una y otra vez, que es pacifista, antibelicista, animalista y un montón de cosas que acaban en ista. Que bueno, lo dice aquí en el artículo fantástico que tiene en las primeras páginas, ¿no? Que es en una época en la cual la mili era obligatoria en España. Entonces también es un poco esa lucha en protesta de la obligación de hacer el servicio militar, ¿no? Sí, esto se hizo por primera vez, empezó con las tiras en el 89, vamos a llamarlo tiras, aunque no son exactamente tiras, y en aquella época todavía estábamos peleando, que a mí me tocó, yo fui de los primeros que nos libramos de la mili. Yo fui de los primeros también que me libré, o sea que... Entonces, claro, la gente que lo lee ahora, pues igual no pilla este detalle, claro. Esa intrahistoria, ¿no? Que teníamos una inseguridad, muchos, no porque fuera a pasar nada por ir a la mili, sino porque era una pérdida de tiempo que no queríamos. Sí, o perdías un año de tu vida, o perdías un año de estudios, o bueno, y tenías que ir allí hasta... O sea, no se sabe dónde, ni a saber hacer qué. Bueno. Recuerda muchísimo al estilo, a mí me recuerda muchísimo a Han. A un Han un poquito más primitivo, o quizá un poquito más sencillo que Han, pero tanto en el color como en el trazo, las narices gordas, e incluso en el tipo de humor. Sí, a ver, el trazo es un poco más sencillo, puede, que el de Han, aunque el estilo es muy muy parecido, y el color también. Yo ahí, bueno, no soy un experto como otras veces traes dibujantes que saben mucho de técnica y estas cosas, en el color no me percato tanto, pero sí que parece que está como hecho a mano y un poco a mano alzada, ¿no? Sin mucho detalle. Que también era una técnica que en esta época se llevaba bastante, ¿no?
que destacar de esto, a mí me gusta mucho aparte que es súper ágil y que tiene muchísima gracia. O sea, están los diálogos, que yo creo que es de lo más destacable, los diálogos con mucha gracia y con mucho desparpajo, ¿no? Sí, aparte los diseños son bonitos. Es un personaje que es atractivo a la vista, ¿no? Y que con cuatro rasgos, a nada que te muevas, tiene mucha expresividad y juega bien con el color también y hace muchos gags visuales aprovechando todo esto. También hay que decir que aunque no sepas asturiano, no lo hables muy bien, se entiende perfectamente. Sí, Yo sí, no tengo un nivel alto de asturiano, pero vamos, ningún problema para entenderlo. Pero además juega mucho con chascarrillos o con expresiones muy asturianas y muy graciosas, ¿no? Y sí que... Sí, y mucho con humor popular. Se nota que son historietas que se fueron haciendo muy, muy separadas en el tiempo, porque las publicaciones no eran del todo periódicas y él colaboraba en unos números y otros no. Entonces hay algunos gags que se repiten en estas historias. Tiende mucho a acabar al final con yo soy pacifista o soy un vago, queda un poco simplón. Sí que queda uno con ganas de que hubiera tenido un poco más de recorrido. No sé, haberlo hecho un poco más estirado en el tiempo, o en vez de ser tan autoconclusivas, hacer una historia que tenga recorrido, ¿no? Solo, al final, quieras que no es ni un álbum de 48 páginas, entonces se te queda cortito, no puedes desarrollar tampoco una historia. Es que es muy cortito, además no debe estar entero todos los Gladius, porque yo creo que hay bastantes más, o por lo menos unos cuantos. A mí me decían que había unas 300 páginas de Gladius hechas. Y aquí solo hay unas 32, creo que. También echo de menos que haya veces que no se trabaja mucho los fondos o que pasa un poco de los fondos, y así que he hecho un poquito que hubiera metido un poquito más de definición en la parte de atrás. Igual esto es por el formato en el que salía publicado originalmente, que al ser unas revistas que rozaban el fanzine, digamos, tampoco lucía mucho trabajarse demasiado el detalle. Oye, ¿por casualidad viste a Gladius? Pues sí, hay un ratín andaba por aquí. ¿Cómo se las apanará ese para que yo nunca lo tope cuando lo busco para entrenar? Paisano, ¿no vería Gladius por aquí, eh? Sí, anda por estos pasillos. Ya me tienen más que fártules, mi riauesi, pero si cuenta que va a librarse del entrenamiento, va viao. ¿Gladius? Ah, sí. Cruciailu d'elles vegaes per aquí esta tarde. Por Júpiter, llevo 2 horas dando vueltas por el mismo sitio y violo todo el mundo menos yo. Pues sí, vilo ahí nada más un momentín. Cago en mi máquina. Bueno, pues nada más del vídeo. La hora, bueno, es aconsejable, que es una lectura muy ligera, muy rápida. Sí, hombre, para conocer un poco los orígenes de Neto, que luego lo podemos ver en la prensa local todos los días, pues creo que puede ser interesante. Yo echo de menos un poquito este Neto. Yo creo que vuelva un poquito a cómic, que está bien las tiras y todo eso, pero que haga más viñetas y eso, que se le echa de menos, ¿no? Sí, no, podía hacernos algún álbum de humor chiquitito, que la verdad que se agradecía, y tampoco hay tanto ahora. Pues nada más, muchas gracias por seguirnos en Comic Tour, suscribiros, seguirnos en redes y nos vemos próximamente. Hasta luego.